Hola, hola, mi gente bonita. Y bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo que nos apasiona. Qué emoción me da tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en una nueva aventura juntos. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y los invito a que se queden para formar parte de esta gran familia. Ya saben que aquí amamos compartir nuestras pasiones, ya sean de viajes, de libros, de series, y hoy, prepárense para un viaje que los va a dejar con la boca abierta. Hoy, vamos a desentrañar una historia que mezcla romance, intriga, poder y, por supuesto, una gran dosis de pasión. Y no hablo de cualquier historia, hablo de Pasión Turca. Si ya la conocen, seguramente están tan emocionados como yo. Y si no, no se preocupen. Porque hoy vamos a descubrir juntos cada recoveco de esta increíble producción que nos ha cautivado a tantos. En este vídeo, vamos a recorrer los 12 capítulos que conforman esta miniserie, desmenuzando cada detalle, cada giro inesperado y, por supuesto, cada corazón roto y cada amor que florece. Así que acomódense, preparen sus palomitas y su bebida favorita, porque este viaje va a ser intenso y lleno de emociones. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones y aventuras, y recuerden que aquí siempre hay un espacio para ustedes. Ahora sí, vamos con todo a sumergirnos en el mundo de Pasión Turca. Pasión Turca no es solo una miniserie, es una experiencia sensorial que nos transporta a un mundo exótico y peligroso. Desde los primeros compases, somos cautivados por la historia de Olivia, una mujer que busca desesperadamente un cambio en su vida. La vemos al inicio como un alma perdida, atrapada en una rutina que la asfixia y un pasado que la atormenta. Su decisión de huir a Estambul no es solo un capricho, sino una necesidad profunda de redescubrirse a sí misma y encontrar un nuevo propósito. Esta búsqueda de identidad es un tema recurrente en la serie y nos hace empatizar con Olivia desde el principio. Ella no es una heroína perfecta, tiene sus miedos, sus dudas y sus errores, pero su valentía y determinación la convierten en un personaje con el que nos podemos identificar fácilmente. Su viaje a Estambul es una metáfora de nuestra propia lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo y por romper con las cadenas que nos impiden ser quienes realmente queremos ser. La elección de Estambul como telón de fondo de esta historia no es casual. La ciudad, con su rica historia, su cultura vibrante y su mezcla de lo antiguo y lo moderno, se convierte en un personaje más. Los planos de la Mezquita Azul, el Gran Bazar y las estrechas calles del barrio de Balad nos sumergen en un ambiente mágico y exótico que complementa a la perfección la trama. Los colores, los aromas y los sonidos de la ciudad se entrelazan con la historia de Olivia, creando una atmósfera única que nos transporta a ese mundo. Es como si la propia Estambul influyera en el destino de los personajes, guiándolos por un laberinto de intrigas y pasiones. La serie logra capturar la esencia de la ciudad, mostrando tanto su belleza como su lado más oscuro y misterioso. Y luego está él, Yaman, un hombre enigmático que entra en la vida de Olivia como un torbellino. Desde el primer momento, la tensión entre ellos es palpable, una mezcla de atracción y desconfianza que nos mantiene expectantes. Yaman es un personaje complejo, con muchas capas y secretos que vamos descubriendo poco a poco. Su mirada penetrante, su actitud misteriosa y su aura de poder nos hacen preguntarnos quién es realmente y cuáles son sus verdaderas intenciones. A medida que avanza la historia, descubrimos que su pasado está marcado por la tragedia y la pérdida, lo que explica su comportamiento reservado y su dificultad para confiar en los demás. Sin embargo, su encuentro con Olivia despierta en él sentimientos que creía haber enterrado, lo que lo convierte en un personaje aún más fascinante y contradictorio. La química entre ambos actores es innegable y la forma en que se miran y se hablan transmite una pasión que traspasa la pantalla. El romance entre Olivia y Yaman es el corazón de la serie, pero no es un romance fácil y convencional. Desde el principio, está marcado por la desconfianza y los secretos. Yaman no es un hombre libre, está atrapado en un mundo de intrigas y peligros que lo acechan en cada esquina. Y Olivia, por su parte, se ve arrastrada a un mundo que no comprende y que la pone constantemente a prueba. Su amor se convierte en una lucha constante contra las adversidades, una batalla en la que ambos deben superar sus propios miedos y sus propias inseguridades para poder estar juntos. Pero a pesar de las dificultades, su conexión es innegable, una fuerza que los une y que los hace seguir adelante a pesar de todo. La serie nos muestra que el amor verdadero no es un camino de rosas, sino una lucha constante que requiere valentía, entrega y sacrificio.
Los personajes secundarios juegan un papel fundamental en la trama, aportando nuevas dimensiones a la historia y enriqueciendo el universo de Pasión Turca. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propias contradicciones. No son simples comparsas, son personajes complejos y bien desarrollados que influyen en el destino de los protagonistas. Algunos actúan como aliados, otros como adversarios, pero todos aportan su granito de arena al intrincado tapiz de la serie. Los vemos interactuar entre ellos, tejiendo relaciones de amistad, amor, odio y traición, lo que hace que la trama sea aún más interesante y emocionante. Cada uno de ellos tiene sus propios secretos y sus propias razones para actuar como lo hacen, lo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones. El juego del gato y el ratón entre Olivia y Yaman es constante y nos mantiene enganchados de principio a fin. Sus encuentros son apasionados, pero siempre están marcados por la duda y el temor. No sabemos si podemos confiar en Yaman, si sus sentimientos son sinceros o si está utilizando a Olivia para sus propios fines. Y Olivia, a pesar de su enamoramiento, mantiene una actitud escéptica y precavida, tratando de descifrar las intenciones de Yaman. Esta dinámica de tensión y atracción es una de las claves del éxito de la serie y nos hace estar constantemente al borde de nuestros asientos, preguntándonos qué va a pasar a continuación. Los guionistas manejan a la perfección el ritmo de la trama, dosificando la información y manteniendo el misterio hasta el final. La serie no solo se centra en el romance entre Olivia y Yaman, también explora temas más profundos y universales. La búsqueda de la identidad, la lucha por la libertad y la lucha contra las adversidades son temas que resuenan en el corazón de la serie. Vemos cómo Olivia, a medida que avanza la historia, se va transformando y descubriendo una fuerza interior que desconocía. Su viaje a Estambul la obliga a enfrentarse a sus propios miedos y a cuestionar sus creencias, lo que la convierte en una mujer más fuerte y segura de sí misma. Y Yaman, por su parte, también experimenta una transformación a lo largo de la serie. Su encuentro con Olivia le permite sanar viejas heridas y abrir su corazón al amor, lo que lo convierte en un hombre más completo y vulnerable. La serie nos muestra que el amor puede ser un catalizador de cambio y que incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. El ambiente de Pasión Turca es uno de sus grandes aciertos. La fotografía de la serie es espectacular, capturando la belleza de Estambul en todo su esplendor. Los colores vibrantes, la arquitectura impresionante y los paisajes exóticos crean una atmósfera única que nos transporta a otro mundo. La serie también utiliza la música de manera magistral, con melodías envolventes y emotivas que complementan a la perfección las escenas. La combinación de estos elementos hace que la serie sea una experiencia sensorial completa, que nos sumerge por completo en la historia de Olivia y Yaman. Es como si la ciudad fuera un personaje más, influyendo en el destino de los protagonistas y añadiendo una nueva capa de complejidad a la narrativa. Los giros inesperados son una constante en la serie, manteniendo el ritmo y la tensión hasta el final. Cuando creemos que tenemos las cosas claras, la trama nos sorprende con una nueva revelación, con un nuevo secreto que lo cambia todo. Los guionistas juegan con nuestras expectativas, utilizando las herramientas del suspense y el misterio para mantenernos enganchados. La historia de Yaman está llena de secretos y mentiras, que se van revelando poco a poco a medida que avanzan los capítulos. Y las conspiraciones y los juegos de poder, que al principio parecían estar en segundo plano, se convierten en el centro de la acción, poniendo en riesgo la vida de Olivia y de aquellos que la rodean. El romance es el hilo conductor de la historia, pero no es un romance idealizado. La relación entre Olivia y Yaman está llena de altibajos, de momentos de pasión y de momentos de desesperación. Los vemos discutir, reconciliarse, dudar y amarse con la misma intensidad. La serie nos muestra que el amor no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria que requiere esfuerzo, entrega y compromiso. A pesar de las dificultades y las traiciones, la conexión entre Olivia y Yaman es innegable, una fuerza que los une y que les da fuerzas para seguir adelante. Y aunque hay momentos de dolor y tristeza, también hay momentos de gran ternura y pasión, que nos recuerdan el poder del amor para superar cualquier obstáculo. La serie también nos hace reflexionar sobre la naturaleza del poder y sus consecuencias. Vemos cómo la ambición y la sed de control pueden corromper a las personas, llevándolas a cometer actos que nunca hubieran imaginado. Los juegos de poder y las conspiraciones están presentes a lo largo de toda la historia, recordándonos que el poder puede ser una herramienta muy peligrosa en manos equivocadas. Y también vemos cómo el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de inspirar valentía y sacrificio.
Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a enfrentarse a sus miedos y a luchar por lo que creen. Y nosotros, como espectadores, nos preguntamos constantemente cuál es el verdadero significado del poder y cuáles son sus límites. El elenco de la serie es excepcional. Los actores transmiten las emociones de sus personajes con una gran autenticidad, haciéndonos creer en cada una de sus decisiones y en cada una de sus reacciones. La química entre los protagonistas es indiscutible, pero también hay que destacar el gran trabajo de todos los demás actores. Cada uno de ellos aporta algo especial a la serie y la convierte en una experiencia inolvidable. La dirección, con su ritmo ágil y su puesta en escena cuidada, nos sumerge de lleno en el mundo de Pasión Turca, haciéndonos vivir cada escena con intensidad. El final de la serie es uno de los momentos más esperados y no decepciona. No voy a revelarles el desenlace, pero sí les puedo asegurar que es emotivo, impactante y que nos deja pensando sobre el verdadero significado del amor y el poder. La serie no nos da respuestas fáciles, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones. El final nos deja con un sabor agridulce, recordándonos que en la vida no siempre hay finales felices, pero que incluso en la tristeza podemos encontrar la belleza y el significado. Pasión Turca no es solo una serie de entretenimiento, es una historia que nos conmueve, que nos hace reflexionar y que nos deja una huella profunda en el corazón. Pasión Turca es una serie que va más allá del simple romance y el drama. Es una historia sobre la superación personal, sobre la búsqueda de la identidad y sobre la lucha contra las adversidades. Es una serie que nos invita a reflexionar sobre el amor, el poder y la condición humana. Y por eso, creo que es una serie que todos deberíamos ver. Nos transporta a un mundo exótico y peligroso, pero también nos habla de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestros sueños y de nuestras esperanzas. Es una serie que nos hace sentir una amplia gama de emociones y que nos deja pensando sobre el verdadero significado de la vida. Y ahora, llegando al final de nuestro recorrido por el mundo de Pasión Turca, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando cada detalle de esta fascinante historia. Hemos viajado por las calles de Estambul, hemos compartido las emociones de Olivia y Yaman, y hemos sido testigos de un romance que nos ha dejado sin aliento. Hemos visto cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, cómo la pasión puede superar cualquier obstáculo y cómo la búsqueda de la verdad puede llevarnos por caminos inesperados. Hemos reflexionado sobre el poder y sus consecuencias, y hemos aprendido que nuestras decisiones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Pasión Turca nos ha regalado momentos inolvidables y nos ha dejado una huella profunda en el corazón. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie. ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Qué escena los conmovió más? ¿Qué reflexión les dejó la historia? No duden en compartir sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Su feedback es muy importante para mí, ya que me ayuda a seguir creando contenido que sea de su agrado y que les aporte valor. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos contenidos y seguirán formando parte de esta gran comunidad de apasionados. Recuerden que cada like y suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando más contenido para ustedes. Así que no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias una vez más por su tiempo y su compañía. Espero que este viaje por el mundo de Pasión Turca haya sido tan especial para ustedes como lo fue para mí. Los espero en nuestro próximo vídeo con una nueva aventura y nuevas historias que compartir. Hasta la próxima, mi gente bonita, y que la pasión los acompañe siempre.